Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro volvió a hacer noticia por sus posturas frente al sistema de salud colombiano. Esta vez el mandatario aseguró que nuestro sistema es uno de los peores del mundo. Escuchemos. Precisamente con que tenemos un sistema de salud, la Ley 100, que se basa casi que exclusivamente en hacer negocios. E incluso nos dicen que es de los mejores del mundo. Y mucha gente cree que como tiene un carnet de una EPS que se han repartido por millones y llegan a cubrir más del 90% de la población, unos del régimen contributivo, otros del régimen subsidiado. El ciudadano a veces no distingue qué es lo uno, qué es lo otro. Se cree entonces que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Pero también dijo que la atención a los colombianos durante la pandemia fue uno de los peores del planeta. Para el año 2021, Colombia se ubicó en los 20 primeros lugares en el mundo en materia de mortalidad, de letalidad y exceso de mortalidad por COVID-19. Es decir, fuimos uno de los 20 peores países de 190 y pico en resistir la enfermedad del COVID. ¿Por qué nos dicen entonces que no funcionó muy bien? Nos están engañando. Murió gente de COVID que podía haber sido salvada porque nuestro sistema de salud no tenía la eficacia suficiente para salvarlos. Cabe resaltar que según Bloomberg, Colombia es el país número 12 en el ranking de naciones que mejor atendieron esta emergencia y de acuerdo con la compañía de análisis, actuaron durante la pandemia por encima de naciones como Bélgica, Alemania, Israel, Francia, Suecia y muchos otros. Estas afirmaciones de Petro se suman a su anuncio de presentar a inicios del 2023 la reforma a la salud que buscará la universalidad y tendrá una base pública donde, según lo dijo, abro paréntesis, o mejor, comillas, no se mire a la persona como un cliente, sino como un sujeto de derechos. Pues para entender más sobre el sistema de salud colombiano y dimensionar lo que ha dicho el mandatario de los colombianos, está con nosotros Luis Gonzalo Morales, médico con maestrías en salud pública y ciencia política, especialista en administración y Economía y exsecretario de Salud de Bogotá y exgerente de Sabia Salud. Doctor, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, José Miguel. Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Doctor, ¿qué opina de lo que dijo el presidente Gustavo Petro? Yo creo que son afirmaciones precipitadas, que no tienen ningún fundamento. Yo creo que ya es hora de empezar a plantear qué es lo que van a hacer. Creo que la campaña ya se acabó. Esas afirmaciones que la haces están muy bien para una campaña, pero yo creo que ya es hora de que empiecen a plantear qué es lo que en realidad van a hacer con el sistema de salud en Colombia. Doctor, empecemos a desmenuzar este tema. Actualmente, ¿cómo opera el sistema de salud colombiano? Bueno, el sistema de salud colombiano que se cambió en el año 1993 con la Ley 100, valga decir, momento en el cual no más del 25% de la población colombiana estaba cubierta frente al riesgo de que significa atender la enfermedad. Y hoy tenemos cerca de la totalidad de la población colombiana cubierta. Eso significa que todos los colombianos hoy están afiliados al sistema de salud, que tienen detrás el respaldo del gobierno, quien paga por ellos en caso de que se lleguen a enfermar y tengan que asumir el costo de la atención. Creo que lo más significativo en los logros del sistema de salud, que es
de lo que más se le reconoce en el mundo al sistema colombiano es la reducción del gasto de bolsillo, que en el año 93 podía estar cercana al 45-50% y hoy no es más del 15%. Eso significa que hoy prácticamente el 85% del gasto en salud de los colombianos lo paga el sistema de salud, que no tienen que preocuparse y que están cubiertos por eso. Y ese sistema de salud sí tiene unas dificultades, pero ya en la prestación de servicios de salud. La prestación de servicios de salud en Colombia se concentró en las grandes ciudades, en las ciudades capitales. Allí tuvo un desarrollo muy importante, donde pues prueba de ello, por ejemplo, es que hoy 26 de los 100 hospitales más importantes o mejores hospitales de América Latina están en Colombia. La prestación entonces en las grandes ciudades se desarrolló, creció, se mejoró el acceso, se mejoró la tecnología, pero en las zonas rurales, en los municipios pequeños, en las ciudades intermedias no ocurrió lo mismo. Y ese es uno de los factores que hay que entrar a corregir, que sin duda hay que corregir, que sin duda es un tema sobre el que se debe trabajar. Pero hoy en general uno puede decir que el sistema colombiano es un buen sistema de salud, que como cualquier sistema de salud en el mundo tiene fallas, que tiene problemas, tiene cosas por resolver, pero que no creo, y conmigo pues coinciden muchas personas, no creo que la solución sea acabarlo y entrar hacia, yo digo un salto al vacío, porque no se conoce qué es lo que se va a plantear. A estas alturas, un gobierno que ya va justo a los primeros 100 días y al día de hoy no hemos podido conocer cuál es la propuesta que se va a presentar para supuestamente reemplazar el sistema de salud. Doctor, cosa distinta que escuchábamos, mencionaba el presidente Gustavo Petro, pero ¿qué es lo que tanto le disgusta tanto al mandatario de los colombianos como a la ministra Carolina Corcho del sistema de salud? Usted mencionaba tan solo unos puntos, pero ellos han expresado en varias oportunidades algunas críticas, sobre todo a las EPS. Sí, ellos, pues de tiempo atrás, porque ustedes saben que el presidente Petro lleva, o por lo menos hizo campaña casi durante 12 años, llevan mucho tiempo con estas quejas sobre las EPS, quejas que en parte son ciertas y tienen razón por el mal servicio que prestan algunas EPS, por la corrupción que se ha presentado en algunas de ellas, pero igualmente mmm, también reconocen de que hay EPS, y la misma ministra lo dice y lo repite, hay EPS que hacen bien las cosas, hay EPS que hoy están cumpliendo con la labor que se les encomendó, no son más de 10, pero que por lo menos hay ese reconocimiento a una labor que están haciendo. La crítica fundamental es que para mí es equivocada, que consideran que las EPS son simples intermediarios, que lo único que hacen es recibir la plata del gobierno, sacar una parte como gastos de administración y luego pagarle a los hospitales. Y eso no es tan sencillo. Para ellos esa es la crítica, la esencia de su crítica. Ellos dicen que Petro lo ha dicho en varias oportunidades, dice que las EPS son un peso muerto, que no le agregan valor al sistema, y desconocen entonces cuál es la verdadera función que tienen estas entidades, que si estas entidades no existieran, pues estaríamos en otra circunstancia muy distinta. Doctor, ¿es por eso que ellos hablan de un paciente que no debe ser un cliente? Mire, eso de que la medicina sea un negocio y que los pacientes no sean pacientes. Usted nunca ha escuchado a un médico diciendo que tiene una pacientela. El médico tiene es una clientela. La medicina es un negocio y es un negocio desde hace mucho tiempo. Desde finales de 1700, cuando se crearon los hospitales modernos, la medicina se volvió un negocio y se volvió un negocio mucho más amplio.
eso no es, digamos, un argumento que tenga ningún fundamento. Salir a decir que es que la medicina se volvió un negocio con la ley 100, cuando lo ha sido siempre. Y especialmente en Colombia. En Colombia hoy fácilmente el 75% de la prestación de servicios, especialmente en las zonas urbanas, es prestado por prestadores privados, por entidades privadas que hacen una muy buena labor, que cumplen esa función. Y en las zonas rurales y en los municipios pequeños e intermedios, pues hace mucha más presencia los hospitales públicos. Sin ninguna duda que hay un desequilibrio, hay una concentración de la prestación de servicios en las grandes ciudades, que es un tema que se debe buscar cómo corregir. Doctor, usted venía manifestando o ha venido expresando que aún no se conoce la columna vertebral de lo que sería esta reforma al sistema de salud, pero al inicio del gobierno y la administración del presidente Gustavo Petro, la misma ministra Carolina Corcho, ha dado algunas puntadas o ha salido a dar ciertas declaraciones que han generado preocupación, malestar y pues también por algunos sectores de pronto ha sido bien acogida. ¿Usted qué opina precisamente de estas primeras propuestas de reformar el sistema de salud y sobre todo con el tema de las EPS? A ver, uno qué sabe o qué se conoce, digámoslo así. Pues se conoce lo que está escrito, lo que se planteó en campaña, que dicen que Colombia va a tener un sistema público en salud, un sistema público descentralizado, un sistema sin intermediación financiera de EPS, y donde dicen que la función de las EPS le va a ser asignada a las entidades territoriales, a las secretarías de salud de los municipios y de los departamentos, y que en esos territorios se van a crear unos consejos territoriales de salud que se van a encargar de alguna manera, junto con las secretarías de salud, pues de acompañar o de realizar, de asumir las funciones que hoy asumen las EPS. Eso pues, eso es todo lo que se conoce. Yo no conozco nada más. Yo no conozco ningún otro detalle de lo que se va a hacer, pero de lo que con eso solo le digo que pues se tiene que quedar cualquiera muy preocupado, porque es que las EPS en este país se construyeron durante 30 años, hay una experiencia acumulada, eso no es nada fácil. Institucionalmente, normativamente, los desarrollos han ido llevando a lo que se esperaba que sucediera, y era que existiera una depuración de las EPS. La misma ley 100 lo planteó desde un principio. En un principio tuvimos más de 250 EPS y se fue dando un proceso de depuración. Y eso era lo que se esperaba precisamente. Aquí no iban a sobrevivir sino los mejores, los que prestaran un buen servicio. Entonces, cuando a uno le dicen que las secretarías de salud, que no tienen ninguna experiencia, que no tienen personal capacitado, que nunca lo han hecho, le van a entregar una función a entidades que llevan construyéndose 30 años, pues uno sí se queda muy preocupado porque de entrada le digo, eso no va a funcionar. Uno no aprende a hacer las cosas de un día para otro y no va a funcionar. Y lo peor es que no va a funcionar es para los pacientes. Los pacientes son los que van a quedar aquí más perjudicados porque van a quedar en el aire. ¿Quién va a contratar? ¿Quién va a revisar las facturas? Ellos dicen, no, que vamos a montar unas auditorías muy grandes. Pero ¿quién se va a encargar de acompañar al paciente para que sea atendido? ¿Quién le va a garantizar la consulta y posteriormente a la consulta la remisión al especialista y posteriormente a los medicamentos? Eso no lo hace hoy los hospitales, ni públicos ni privados. Eso no lo han hecho nunca las secretarías de salud y por eso a uno le preocupa mucho que digan que van a asumir esa función si no tienen con qué. Doctor, quiero tocar dos puntos importantes y son dos puntos que han venido expresando en alguna oportunidad desde el gobierno nacional. Han manifestado que buscan que los recursos económicos lleguen directamente a los hospitales y clínicas. De pronto para la gente que está conectada con nosotros, ¿cómo le podemos explicar esto que busca el Ejecutivo en este caso? Mire, aquí hay dos cosas. Hoy, de hecho, los recursos le llegan a los hospitales directamente. En el régimen subsidiado, alrededor del 80% de los recursos se giran directamente, ni siquiera entran a la EPS. En el régimen contributivo es menos.
pero una buena proporción de los recursos, yo creo que más del 50% de los recursos, 50, 60% de los recursos, los gira directamente el gobierno nacional a cada uno de los hospitales. El giro directo. Y eso está bien, y eso es algo que se puede mejorar, que se puede incrementar. Pero otra cosa muy diferente es que los hospitales vayan a recibir la plata de manera directa sin que nadie verifique la prestación de los servicios, sin que nadie verifique que la factura que están presentando si es una factura real, sin que nadie verifique si el paciente recibió lo que dicen que debió haber recibido, si el paciente está satisfecho, si el paciente se está mejorando. Hay que hacerle seguimiento al paciente, hay que controlar, hay que hacerle gestión al riesgo de ese paciente con la red de prestación. Y eso es lo que finalmente pues me preocupa que vayan a hacer las secretarías de salud. O sea, eso de girarle la plata directamente a los hospitales y eso de auditar facturas, pues en realidad eso son cosas que hoy hacen entidades o terceros, digámoslo así. Eso lo hacen los bancos. Ahí no hay ninguna novedad. Ahí no hay ninguna novedad. Entonces, uno a veces no sabe si es que ellos no entienden lo que están diciendo o es que van a plantear algo que seguimos esperando que lo planteen. Cuando dicen que van a eliminar esa intermediación para que la plata le llegue a los hospitales de manera directa, cuando hoy le está llegando de manera directa en un 50-60%, y vuelvo y repito, pero alguien tiene que revisar las facturas que presentan. Ustedes saben cómo es este país. Ustedes han visto los carteles de la hemofilia, los carteles de los locos, todas esas cosas que han hecho para robarse la plata del sistema de salud. Eso no se puede suspender. Y esa es una labor que hacen las EPS. Igualmente, pues las EPS negocian por los pacientes en conjunto y tienen una función de controlar los precios en el sistema de salud. Si no se controlan los precios, el sistema se va a volver insostenible. ¿Quién va a pagar por lo que se va a generar de mayores costos si no hay quien presione en esa negociación por control de precios? En conclusión, sería evitar una de las enfermedades que tiene nuestro país, que sería o es la corrupción. Doctor, el otro punto que quiero tocar es, el presidente y la ministra vienen hablando de médicos en los territorios, que salgan de los consultorios y se anticipen a las enfermedades. ¿Cómo ve usted esto? A ver, yo en principio, pues yo estuve viendo el- o leyendo algunos aspectos de este lanzamiento del programa preventivo que va a poner en marcha este gobierno. Y a mí en principio le digo que me parece bien. A mí me parece bien que vayan a las casas de las personas, que identifiquen quiénes son las personas que tienen mayores riesgos, si hay un niño menor de 5 años, si hay una embarazada, si hay una persona con discapacidad, si hay un adulto mayor que tiene diabetes. Eso me parece muy bien, que se construyan esos mapas de riesgo, que es lo que debieron haber hecho las EPS y que en su inmensa mayoría no hicieron durante este tiempo. Eso me parece muy bien que se haga. Y en ese sentido, pues yo le digo, yo de alguna manera estoy de acuerdo con que se hagan este tipo de actividades, pero no de la manera como lo están haciendo, porque es que a mí me queda la enorme sensación de que están improvisando. Yo no conozco ningún documento, salvo unos borradores que dice que son provisionales, eh, para lanzar este programa. O sea, lanzaron este programa solamente con borradores, no lo discutieron con nadie, no lo discutieron con las EPS, que siguen hoy siendo actores importantes, no lo discutieron con las asociaciones de hospitales, no lo discutieron con las sociedades científicas de los médicos, no lo discutieron con nadie. A mí lo que me queda la sensación es que están improvisando, que tienen ese afán en hacer este tipo de programas, y cuando las cosas se hacen a la carrera, sin planificación, sin discusión con las personas que van de alguna manera a ser parte o beneficiarios o afectados de estas actividades, pues esa es la mejor garantía de que esto no va a funcionar. Yo no sé cuál es el afán que tienen para hacerlo, pero usted me plantea una cosa, el presidente dice claramente,
vamos a montar 20.000 equipos. Y cada equipo dice va a tener un médico, una enfermera, un psicólogo, 4 o 5 auxiliares de enfermería. Eso está bien. Pero yo le pregunto a usted, ¿de dónde van a sacar 20.000 médicos en Colombia? ¿Usted cree que hay en Colombia en este momento 20.000 médicos sin trabajo, desempleados, esperando que los llamen para este tipo de programas? No los hay, por supuesto que no los hay. Uno, en Bogotá, donde yo fui secretario de salud, es difícil conseguir médicos, sobre todo conseguir médicos generales para que trabajen en los servicios y sobre todo para que trabajen, digamos, en el sur de la ciudad. Muchos no quieren por el riesgo que significa, por la violencia que se vive allá. Entonces yo no sé de dónde van a sacar 20.000 médicos en Colombia. Y pues no lo estoy diciendo yo, pero muchos lo han dicho. ¿De dónde van a sacar? Pues es que este programa, para que ustedes sepan, es un programa muy similar, es una copia de lo que tiene Venezuela, que se llama la Misión Barrio Adentro. Es similar a esta, muy similar. Y también en Venezuela dijeron lo mismo. ¿De dónde van a sacar los médicos? Pues muy sencillo, los trajeron de Cuba. Yo espero que no vayan a hacer eso acá. Eh, Y esa siempre ha sido pues, la pero denuncia de varios sectores políticos, ¿no? Que ese ha sido un arduo debate en el Congreso de la República. Doctor, dos consideraciones finales. También mucho se habla de las condiciones laborales de los trabajadores del sistema de la salud. ¿Qué análisis hace sobre esto? pues yo estoy de acuerdo con eso. Es que eso no es nada nuevo. Y yo creo que eso es algo que se tiene que resolver. Este sistema de salud tiene una gran cantidad de trabajadores que están por órdenes de prestación de servicios, que son contrataciones civiles, no laborales, donde el trabajador no tiene las garantías mínimas. Es un contrato de trabajo o es un contrato, digamos, a destajo por lo que haga, por las actividades que haga, pero no tiene vacaciones, no tiene descanso, no tiene nada de eso. Entonces, eso es algo que se tiene que resolver sin ninguna duda y eso pues lo hemos planteado y yo lo he planteado en múltiples oportunidades, eso hay que resolverlo, especialmente para el personal auxiliar, el personal de enfermería, el personal de técnicos, etcétera, pero no tanto para los médicos especialistas. La mayoría de los médicos especialistas no quieren trabajar vinculados laboralmente, como está proponiendo el gobierno. ¿Por qué? Pues porque tienen mayor flexibilidad y les va mejor trabajando como están trabajando actualmente. De manera que eso es algo que hay que resolver, que es sin duda un problema. Doctor, y finalmente quiero tocar el tema con el que prácticamente abrimos este programa de sala de prensa y cada una de las palabras que dio en las últimas horas el presidente Gustavo Petro y me llama la atención lo que él mencionó con respecto a la pandemia. Recordemos que el expresidente Iván Duque siempre salió a celebrar y a destacar este logro de cómo se atendió la pandemia, el sistema de vacunación y también el fortalecimiento, según el expresidente, de las unidades de cuidados intensivos, de los diferentes aparatos que se necesitan para acondicionar los hospitales. Y según el expresidente Iván Duque, fue una pandemia que se pudo sacar adelante, se destacó el trabajo a nivel internacional, pero hoy sale el presidente Gustavo Petro a descalificar ese trabajo que hizo el anterior gobierno y dice que Colombia fue uno de los peores países que enfrentó la pandemia. ¿Usted cómo lo ve trabajando en este sistema de salud? ¿Fue bueno, fue malo? ¿Qué podemos decir con respecto a esto? No, mire, los balances hay que hacerlos al final. Y sin ninguna duda, como ocurrió en Colombia y como ocurrió en muchos otros países del mundo, porque era una pandemia sin ningún antecedente, sin digamos, un precedente que uno pudiese decir, ya sabíamos cómo era. Aquí hubo mucho ensayo-error, no solamente en Colombia, en todo el mundo. Y se cometieron errores, pero errores que uno se da cuenta después de que los cometió. Aquí no hubo mala fe de nadie. Aquí hubo a veces, como le digo, ensayemos de esta manera y nos equivocamos y corregimos. Pero los balances se hacen al final. Y en determinados momentos Colombia pudo haber estado muy mal, pero luego, cuando se hace el balance final, pues la firma, por lo menos esta organización internacional Bloomberg, ubica a Colombia entre los 12 países del mundo que mejor manejaron la pandemia, inclusive muy por encima de países europeos.
y porque se hace el balance al final y se hace un balance integral. No es solamente mirar la mortalidad es uno de los factores. Hay que mirar todos los demás aspectos. Y yo creo que uno de los más importantes y de los en los que más se destaca Colombia en el manejo de la pandemia es que quien acá en este país se empobreció o no pudo que su familiar fuera atendido en una unidad de cuidados intensivos. Aquí nadie puede decir que hubo una restricción en el acceso a este tipo de pacientes. Si hubo restricciones fue porque no había capacidad suficiente, pero no porque no se hubiesen destinado los recursos a través del sistema de salud. En ese sentido, el sistema de salud colombiano fue de los que mejor funcionó a nivel mundial en ese sentido. Y con eso quedó demostrado que a pesar de ser una pandemia de la magnitud de la que fue, el sistema de salud respondió y respondió de buena manera, lo que demuestra que es un buen sistema de salud. Doctor Luis Gonzalo Morales, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A ustedes muy amables y con mucho gusto. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan con toda la programación de Noticias Caracol Ahora.